los márgenes de la historia y la fe, donde los textos sagrados se cruzan con lo prohibido, yace un manuscrito olvidado, el Libro de Enoc. Durante siglos, su existencia fue silenciada por concilios y tradiciones, relegada al exilio de los archivos secretos. Sus páginas guardan un relato que el Génesis apenas susurra, un conocimiento que los hombres no estaban destinados a conocer. Es la crónica de los ángeles que desobedecieron al cielo, del nacimiento de seres híbridos que caminaron entre nosotros y de un juicio que estremeció los cimientos del mundo. El eco de este libro perdido resuena en la oscuridad de la humanidad. Nos recuerda que el poder del conocimiento puede iluminar o corromper, y que los límites entre lo divino y lo humano son más frágiles de lo que imaginamos. Sus secretos no solo narran hechos antiguos, sino que plantean preguntas que atraviesan los tiempos. ¿Qué ocurrió antes del diluvio? ¿Cómo influyó la rebelión de los ángeles en el destino de la humanidad? ¿Por qué fue escondido este conocimiento? Enoc, patriarca y testigo de lo inefable, aparece como puente entre los hombres y lo divino. Elegido por Dios, su figura trasciende lo terrenal. No es solo un hombre justo, sino un escriba de los secretos celestiales, encargado de registrar verdades que no debían perderse. A través de su mirada, nos acercamos a un universo que se despliega más allá de las estrellas visibles, a una cosmología que mezcla justicia, castigo y redención. Las primeras páginas del libro nos transportan a un mundo donde los ángeles caminaban entre los mortales, donde el cielo no era un reino distante sino una presencia que influía en la vida cotidiana. Allí se revelan los vigilantes, seres enviados a cuidar y guiar a la humanidad antes de que su curiosidad y deseo alteraran el orden divino. Se nos muestra un cielo que no es solo justicia, sino también vulnerabilidad, un espacio donde incluso los seres más puros pueden sucumbir al deseo y la arrogancia. Pero el libro no es solo una advertencia, es un llamado al entendimiento. Nos habla de ciclos cósmicos, de leyes que rigen los astros y del delicado equilibrio que mantiene la vida. Sus visiones incluyen abismos y alturas celestiales, ríos de fuego y portales que conectan dimensiones, recordándonos que el mundo visible es apenas una fracción de la realidad. Cada palabra de Enoc es un intento de preservar lo que la humanidad podría olvidar, de abrir un umbral hacia lo prohibido sin ser consumidos por ello. El prólogo del libro de Enoc nos invita a mirar más allá de la historia oficial, a cuestionar lo que se da por sentado. Nos prepara para un viaje donde la curiosidad es tan peligrosa como necesaria, donde el deseo de conocer puede traer tanto la luz como la oscuridad. Aquí comienza nuestra exploración, en la frontera entre lo sagrado y lo oculto, en la voz de un texto que desafió al tiempo y al olvido, y que aún susurra, siglos después, los secretos de los ángeles caídos y de la humanidad que ellos tocaron. Porque entender el libro de Enoc no es solo un acto académico, sino un viaje hacia la memoria prohibida del cosmos, hacia las verdades que nos enseñan que el cielo y la tierra, lo divino y lo humano, están entrelazados de formas que solo unos pocos han llegado a comprender. El telón de lo desconocido se levanta, la historia de los ángeles caídos está por comenzar. Antes de que la humanidad conociera la violencia y la oscuridad de su propio corazón, existió un tiempo en que los cielos y la tierra estaban en armonía. Entre los ángeles que habitaban las alturas celestiales, un grupo fue elegido para velar por los hombres, los vigilantes. Eran guardianes del orden divino, custodios de secretos prohibidos y mensajeros de la voluntad de Dios. Sus alas reflejaban la luz de las estrellas y sus ojos podían leer las intenciones más ocultas de los hombres. Los vigilantes descendieron sobre la tierra con un propósito claro: guiar a la humanidad, enseñarle a prosperar sin desviarse del camino de la rectitud. Sin embargo, su cercanía a la vida mortal trajo consigo un conflicto inesperado. La fascinación por la fragilidad humana y por la belleza de las hijas de los hombres despertó deseos que ningún ángel había experimentado antes. Así, la pureza de su misión se vio amenazada por la atracción hacia lo terreno, lo que sería el primer gesto de rebelión contra la voluntad divina. Semjaza, su líder, fue el primero en comprender la magnitud de lo que sentían. Con la seducción del poder y la belleza, persuadió a sus compañeros para firmar un pacto secreto,
una promesa de permanecer unidos en su deseo de experimentar la vida mortal. El monte Hermón se convirtió en su refugio, un lugar donde el cielo tocaba la tierra y donde los límites entre lo divino y lo humano empezaron a difuminarse. Allí, los vigilantes sellaron un juramento que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Estos ángeles no solo cayeron en la tentación de lo físico, también llevaron consigo conocimientos que nunca debieron ser compartidos. Enseñaron a los hombres el arte de la escritura, la astrología, los metales y la alquimia. Su intención inicial podía parecer noble, preparar a la humanidad para comprender el universo. Pero la sabiduría fuera de su tiempo se convirtió en semilla de corrupción. La línea entre protección y transgresión se borró, y lo que debía ser guía se transformó en tentación. La presencia de los vigilantes dejó una marca indeleble en la tierra. Sus enseñanzas fueron recibidas con asombro y temor. Los hombres comenzaron a imitar sus habilidades, pero también a rebelarse contra las leyes que gobernaban la vida y la muerte. La armonía que una vez existió se fracturó, y la tierra empezó a inclinarse hacia un destino de caos. Cada acto de conocimiento impartido por los vigilantes contenía en sí mismo la dualidad de la creación, una promesa de grandeza y una advertencia de destrucción. Sin embargo, incluso en su caída, los vigilantes permanecían como figuras de enigma. Su historia no es solo la de la desobediencia, sino la de un puente entre mundos, un recordatorio de que incluso los seres más puros pueden sucumbir a la curiosidad y al deseo. En su historia, los hombres encuentran un reflejo de sus propias tentaciones, y en su destino, una advertencia sobre los límites del conocimiento que la humanidad aún hoy lucha por comprender. El relato de los vigilantes nos introduce a un universo donde lo divino se encuentra con lo prohibido, donde la sed de saber puede iluminar o destruir, y donde la primera grieta en la armonía celestial prepara el escenario para acontecimientos que transformarán la historia de los hombres y de los ángeles por igual. Aquí comienza la caída, el preludio de los ángeles que pronto serán conocidos como los caídos, y de los secretos que solo Enoc tendrá el valor de registrar. La pureza de los cielos no pudo contener la fuerza de la transgresión. Los vigilantes, una vez guardianes de la humanidad, se transformaron en ángeles caídos, víctimas de su propia seducción y de la fascinación por lo prohibido. Su descenso no fue solo físico, sino espiritual. Cruzaron un umbral que los separó para siempre de la gloria celestial. La obediencia se convirtió en desafío, y la luz en sombra. En la tierra, su influencia se manifestó de maneras que nadie podría haber previsto. Los ángeles caídos compartieron secretos que desataron el potencial y la corrupción de la humanidad por igual. Enseñaron la guerra y la estrategia, el uso de metales y la alquimia, la magia y la astrología, el arte de la seducción y de la manipulación. Cada conocimiento traía consigo un precio, la arrogancia crecía en los hombres, y la violencia se volvió una sombra constante sobre la tierra. Pero la transgresión más profunda fue la creación de los Nefilim, híbridos de ángeles y humanos. Estos gigantes eran fuerza descomunal y codicia, una presencia que el mundo nunca había conocido. Devoraban cuanto encontraban, y su sola existencia alteraba la naturaleza del planeta. La armonía que la creación había buscado durante siglos se rompía lentamente, mientras los hombres miraban a estos seres con asombro, miedo y adoración. El mundo empezaba a reflejar la caótica dualidad de los caídos. Donde antes había orden, ahora surgía el desorden. Donde había ley, surgía la transgresión. Los Nefilim se convirtieron en símbolos de lo que ocurre cuando el conocimiento y el poder se entregan sin límites, cuando la frontera entre lo divino y lo humano desaparece. Su historia es una advertencia. La luz del cielo puede iluminar, pero también puede consumir si se la retiene fuera de su propósito. Los ángeles caídos no buscaban destrucción por sí misma. Su caída estaba impregnada de curiosidad y deseo, de amor prohibido y fascinación por lo que no les pertenecía. Sin embargo, cada enseñanza, cada acto de desafío, sembraba semillas de desolación. Los hombres aprendieron demasiado rápido y demasiado mal, y el mundo comenzó a inclinarse hacia un futuro que ningún ángel ni mortal podría controlar.
Así se tejió la tragedia de la humanidad y de los caídos. Lo que comenzó como protección y guía se convirtió en corrupción y poder desmedido. Cada acto de enseñanza de los ángeles caídos tenía su reverso: progreso y perdición, creación y destrucción. Y en medio de este caos, la tierra aguardaba el juicio divino, un momento que los caídos y los nefilim no podrían evadir. Este capítulo de la historia nos muestra la consecuencia de la desobediencia, la mezcla peligrosa de lo divino y lo humano, y el surgimiento de seres cuya existencia cambiaría para siempre la relación entre cielo y tierra. Los ángeles caídos se convirtieron en advertencia viva. Incluso los más poderosos pueden caer, y la soberbia puede transformar la belleza en ruina. Cuando la violencia y la corrupción se multiplicaron sobre la tierra, el clamor de los hombres llegó a los cielos. No eran simples lamentos, eran gritos de desesperación ante el caos desatado por los ángeles caídos y sus hijos, los nefilim. Dios, observando la ruptura del orden que había creado, decidió que la justicia debía manifestarse. Así comenzó el juicio de los cielos, un decreto que cambiaría la historia de la humanidad y de los ángeles por igual. El arcángel Miguel se convirtió en el mensajero del castigo. Su rostro reflejaba la severidad de la ley divina, pero también la misericordia que busca restaurar el equilibrio. Se le encomendó la tarea de llevar a cabo lo imposible: separar lo incorrupto de lo que había caído, salvar a los justos y preparar el camino para la purificación del mundo. Cada palabra de su mandato retumbaba como trueno, anunciando que el orden debía volver a reinar. Los ángeles caídos, antes guardianes y maestros, serían encadenados y confinados en abismos de fuego. Sus nombres fueron grabados en la memoria de los cielos como advertencia eterna. Incluso los más altos pueden ser vencidos por su propia transgresión. Sus hijos, los gigantes, no escaparían del destino que su existencia había provocado. El diluvio, catástrofe que arrasaría la corrupción y purificaría la tierra, sería su fin inevitable. Pero el juicio no era únicamente castigo, era también un acto de revelación. A través de las visiones y mensajes de los ángeles fieles, la humanidad comprendió la gravedad de la soberbia y la desobediencia. Cada tormenta, cada señal de destrucción era un recordatorio del delicado equilibrio entre lo divino y lo humano, y de que la vida debía respetar las leyes que sostienen el cosmos. Este juicio cósmico no se limitaba a lo visible. Las puertas del cielo se abrieron, los tronos de los ángeles justos se iluminaron, y los abismos se prepararon para recibir a los rebeldes. La justicia de Dios era tanto severa como precisa: castigaba sin arbitrariedad, enseñaba sin destruir por completo. A través de este acto, la historia humana y celestial quedaba marcada por la lección más profunda. La soberbia trae consigo su propia caída, y el orden cósmico, aunque amenazado, siempre encuentra la forma de restaurarse. El juicio de los cielos cerró un capítulo de desobediencia, pero abrió otro, el de la vigilancia eterna. Los hombres aprendieron que el poder sin responsabilidad conduce a la ruina, y que la pureza de las intenciones debe protegerse, incluso ante la seducción de lo prohibido. La memoria de los ángeles caídos y de sus hijos permaneció como advertencia, y el mundo, después de este acto de justicia, aguardaba la llegada de aquel que sería el testigo de los secretos más profundos: Enoc, el escriba elegido por Dios. En este momento, el cielo y la tierra estaban en tensión. La justicia divina había actuado, pero la historia no había terminado. La humanidad estaba lista para conocer al mensajero que preservaría los secretos de lo prohibido, y cuyo relato nos guiaría a través de las sombras y la luz, hacia el conocimiento que pocos estaban preparados para recibir. En medio del caos y la corrupción, Dios eligió a un hombre distinto: Enoc, justo entre los hombres, cuya vida había permanecido íntegra y pura en un mundo que se desviaba del camino de la rectitud. A diferencia de otros mortales, Enoc poseía la visión y la sensibilidad necesarias para comprender lo que los ojos humanos no podían ver: los secretos del cielo, los designios divinos y los errores de aquellos que habían osado desafiar la ley eterna. Elevado desde la tierra hacia los cielos, Enoc se convirtió en testigo de lo invisible. Sus viajes no eran simples ascensiones.
Cada paso lo llevaba a través de dominios que desafiaban la comprensión humana. Ríos de fuego que marcaban el flujo de la justicia, tronos de arcángeles que irradiaban autoridad, portales que conectaban dimensiones, y puertas por las que pasaban las estrellas siguiendo ciclos establecidos por la voluntad divina. Cada visión revelaba un orden secreto, un equilibrio cósmico que sostenía la existencia. Como escriba de Dios, Enoc no solo observaba, sino que registraba. Cada nombre, cada acto de transgresión, cada virtud de los hombres y de los ángeles caídos quedaba impreso en su memoria y en los libros que compondrían su legado. Su escritura era más que un relato, era un testimonio que trascendía generaciones, un puente entre el cielo y la tierra, y la única garantía de que los secretos prohibidos no se perderían ante el olvido o la censura. El patriarca también fue testigo de la complejidad del juicio divino. Observó cómo la misericordia y la justicia coexistían, cómo la obediencia era recompensada y la desobediencia castigada, y cómo el cosmos entero respondía a estas leyes con precisión casi matemática. Cada estrella, cada ciclo solar y lunar, cada estación del año, estaba inscrita en un orden que Enoc comenzaba a comprender y a traducir a palabras humanas. Sin embargo, ser escriba de Dios no era solo un honor, era también un peso. Enoc cargaba con los secretos que ni los hombres ni los ángeles caídos podían soportar. Su misión requería coraje, discernimiento y paciencia infinita, pues el conocimiento que recibía era capaz de transformar el alma, tanto para bien como para mal. Cada revelación lo acercaba a la divinidad, pero también le mostraba la fragilidad del mundo humano y la amenaza constante de la corrupción. Enoc se convirtió así en mediador y guardián, mediador entre lo que había caído y lo que debía ser preservado, guardián de verdades que podrían iluminar o destruir. Su figura anticipa la idea del mensajero que guía, del escriba que recuerda, y del testigo que vela porque el orden divino se mantenga intacto. Entre visiones de justicia, castigo y redención, Enoc aprendió que el conocimiento es un poder que debe ser administrado con responsabilidad, y que la tarea de un observador no es solo comprender, sino proteger la esencia misma del mundo creado. En este capítulo de la historia, la humanidad descubre a su primero verdadero mediador celestial, aquel que registrará para siempre los secretos del cielo y de la caída, aquel que convertirá el juicio en memoria y el caos en lección. Enoc no es solo un hombre, es la voz que conectará la luz con la sombra, la tierra con el cielo y la historia con lo eterno. El viaje de Enoc no se limitó a la observación de los cielos y los ángeles caídos, también se adentró en los dominios donde los hombres y las almas aguardaban su destino. Fue llevado a las moradas del más allá, espacios ocultos más allá del tiempo, donde la justicia divina se manifestaba de manera tangible. Allí, cada espíritu encontraba un lugar acorde a sus acciones, y cada existencia recibía la respuesta que su vida había merecido. Enoc vio primero los reinos de los justos, donde la luz era constante y la paz inalterable. Los que habían seguido la senda de la rectitud vivían en armonía, rodeados de verdor y ríos de claridad, en ciudades construidas con la esencia misma de la virtud. Cada alma brillaba con un resplandor propio, reflejo de sus acciones y su fidelidad, y la felicidad no era fugaz ni impuesta. Era la consecuencia natural de la armonía con la ley divina. Luego fue llevado a los dominios de los pecadores, donde la oscuridad no era solo ausencia de luz, sino presencia viva de arrepentimiento, dolor y aprendizaje. Allí, las almas enfrentaban sus errores, sumergidas en paisajes que reflejaban sus faltas. Abismos de tormento, ríos de fuego, espacios de soledad interminable. Cada castigo estaba diseñado para enseñar, para corregir y, en su extremo, para purificar. La justicia no era venganza, sino restauración del equilibrio roto por la transgresión. Enoc también contempló los espacios de espera, donde las almas aguardaban el juicio final. No todos los destinos eran inmediatos. Algunos espíritus necesitaban tiempo para comprender, para aprender, para reconciliarse con la voluntad de Dios. Estas moradas intermedias mostraban la paciencia infinita de la divinidad, capaz de ofrecer oportunidades incluso a quienes habían sido seducidos por el pecado. Finalmente, el patriarca ascendió a las regiones más elevadas, hasta contemplar el trono de gloria,
núcleo del universo y centro de la autoridad divina. Desde allí, comprendió cómo cada acto en la tierra repercutía en los cielos, y cómo la vida y la muerte eran parte de un mismo tejido cósmico. La estructura de las moradas del más allá no era caprichosa, seguía leyes precisas, invisibles para los hombres, pero fundamentales para la estabilidad del cosmos. Estas visiones revelaron a Enoc que la existencia trasciende la vida material. Cada acción, cada pensamiento, cada decisión humana tenía un eco eterno. Las moradas del más allá no solo enseñaban consecuencias, sino también esperanza. Incluso en los espacios de castigo, la posibilidad de redención permanecía latente. La misericordia y la justicia coexistían, recordando que la voluntad divina no es arbitraria, sino un equilibrio entre severidad y compasión. En su recorrido, Enoc aprendió que conocer los secretos del más allá no es simplemente ver lo que vendrá, sino entender cómo la vida en la tierra modela el destino de todas las almas. Su relato no es solo una guía para los hombres, sino un mapa del cosmos espiritual, donde la luz y la sombra se entrelazan, y donde la memoria de los justos y de los pecadores se preserva para la eternidad. Las moradas del más allá mostraron a Enoc que la justicia divina es infinita, que cada alma encuentra su lugar y que la estructura del universo es mucho más compleja de lo que la mente humana puede abarcar. Este conocimiento sería parte de su legado, un testimonio de que el mundo visible es apenas un fragmento de la realidad y que la vida y la muerte son apenas eslabones de un mismo ciclo sagrado. Más allá de las moradas del más allá, Enoc fue conducido a un plano donde la armonía del universo se hacía visible en toda su magnitud. Allí, los secretos de los astros, de los ciclos de la luna y del sol, y de las leyes que rigen la noche y el día le fueron revelados. Era el tiempo mismo, codificado en el movimiento de los cuerpos celestes, lo que se abría ante sus ojos. Cada estrella, cada constelación obedecía patrones precisos, y el hombre podía comprenderlos solo a través de la revelación divina. Este conocimiento fue inscrito en lo que Enoc denominó el libro de los secretos celestiales. No se trataba solo de astronomía, sino de un código sagrado que vinculaba la vida humana con el cosmos. Los ciclos del sol y la luna, los cambios de estación, los eclipses y las mareas, todo tenía un propósito, un mensaje que los hombres solo podrían descifrar si entendían la voluntad que lo sostenía. La humanidad era parte de un tejido más grande, y cada acción podía alterar el delicado equilibrio de este orden cósmico. Enoc aprendió también que el tiempo es un espejo de la justicia divina. Cada ciclo repetía lecciones que los hombres tendían a olvidar: la importancia de la obediencia, el valor de la humildad y la consecuencia de la soberbia. El cosmos no solo brillaba, enseñaba. La luz de los astros era un lenguaje que podía guiar a los justos y advertir a los que se desviaban, siempre y cuando alguien pudiera interpretar sus signos. El libro de los secretos celestiales mostraba que el universo funciona según leyes inmutables, que no dependen de los deseos humanos ni de la corrupción de los ángeles caídos. Sin embargo, la humanidad debía estar atenta. Ignorar estas leyes significaba el riesgo de romper el equilibrio. Enoc comprendió que su misión como escriba incluía traducir estos secretos a palabras comprensibles, preservando la sabiduría que de otro modo permanecería oculta, reservada solo a los cielos. En este plano, cada revelación era un espejo de la perfección y de la fragilidad. Los astros seguían su curso con precisión matemática, pero cada ciclo contenía advertencias. La luz puede guiar o cegar, la estabilidad puede romperse si la humanidad olvida su propósito, y la armonía del cosmos puede convertirse en caos si se ignora el orden establecido por Dios. Enoc fue testigo de un conocimiento que no solo describe el mundo, sino que lo protege y lo sostiene. El libro astronómico, como también se le llamó, no era un simple tratado. Era una advertencia, un mapa que unía la observación de la naturaleza con la obediencia a lo divino. Cada estrella, cada camino de la luna, cada movimiento solar era una lección, un recordatorio de que la creación es vasta, compleja y perfectamente equilibrada. Enoc comprendió que su deber era preservar este conocimiento, porque en él descansaba la posibilidad de que la humanidad comprendiera su lugar en el cosmos y aprendiera a vivir en armonía con las leyes que sostienen la existencia.
En este capítulo, Enoc se convierte en el intérprete del universo, el mediador entre la infinita precisión del cielo y la limitada percepción humana. Su revelación no solo anticipa descubrimientos astronómicos y matemáticos, sino que también encierra la advertencia eterna. El poder de conocer es un privilegio que exige responsabilidad, y la comprensión del cosmos es inseparable del respeto a su creador. Tras cumplir su misión en la Tierra, Enoc fue arrebatado de la humanidad para ascender a un plano que pocos mortales podrían siquiera imaginar. Allí, su esencia fue transformada. Ya no era solamente un hombre justo, sino un ángel de la más alta jerarquía, conocido como Metatrón, el escriba y mensajero del juicio divino. Esta metamorfosis lo colocó entre los más cercanos al trono de Dios, otorgándole poderes y responsabilidades que trascendían la comprensión humana. Como Metatrón, Enoc ya no caminaba entre los mortales, pero su influencia sobre ellos se volvió aún más profunda. Desde los cielos, registraba los nombres de los justos y los condenados, catalogando cada acción, cada pensamiento, cada decisión en una memoria que sería eterna. Su mirada se convirtió en un espejo de la justicia, y su escritura en un instrumento que equilibraba la luz y la sombra en el mundo. Nada escapaba a su vigilancia. Cada evento, cada acto de fe o de transgresión, quedaba grabado en los libros celestiales. La transformación de Enoc no solo simboliza la recompensa por la fidelidad, sino también la continuidad de la misión iniciada en la Tierra. Su ascensión demuestra que el conocimiento, la observación y la justicia no terminan con la vida mortal. Los secretos que custodia Metatrón son un puente entre la historia de los hombres y la eternidad de los cielos. Cada registro que realiza asegura que la memoria de los actos humanos no se pierda y que las lecciones del pasado guíen a las generaciones futuras. Metatrón también sirve como guía para otros seres celestiales y para los que, como Enoc, son llamados a comprender los misterios más profundos. Su figura encarna la síntesis entre humanidad y divinidad, recordando que incluso un hombre puede elevarse hasta convertirse en mediador entre lo visible y lo invisible. La segunda venida de Enoc no es un retorno físico, sino una transformación del espíritu y la misión, un tránsito hacia la plena comprensión y administración de la justicia celestial. Desde su posición, Metatrón observa la historia de la humanidad y de los ángeles caídos, asegurándose de que las lecciones de la desobediencia se mantengan vivas. Su escritura es una advertencia y una guía. La soberbia puede ser vencida, pero también puede transformarse en conocimiento y redención si se administra con sabiduría. En este rol, Enoc se convierte en la encarnación del equilibrio, entre lo que fue perdido y lo que puede ser restaurado. El capítulo de la segunda venida revela que la existencia de un ser como Enoc Metatrón no solo preserva la memoria de los secretos celestiales, sino que también representa la promesa de redención y orden, un faro para quienes buscan comprender la justicia divina. A través de él, se establece un vínculo directo entre los actos humanos y el orden del universo, recordando que cada decisión deja una marca que trasciende el tiempo y el espacio. Metatrón, el escriba eterno, no solo custodia nombres y hechos, guarda la historia de la humanidad y la de los ángeles, asegurando que la memoria de la caída y la virtud permanezca indeleble. En su figura, la segunda venida de Enoc nos muestra que el conocimiento supremo no es solo poder, sino responsabilidad, y que incluso la mayor autoridad celestial puede ser un instrumento de enseñanza y protección para el mundo. Tras la ascensión de Enoc y su transformación en Metatrón, el conocimiento que había registrado quedó vulnerable a la memoria humana. Lo que era un puente entre los cielos y la tierra pasó a ser objeto de miedo y cautela. Con el tiempo, los textos que contenían los secretos de los ángeles caídos y las visiones celestiales comenzaron a ser ocultados y perseguidos, considerados peligrosos por quienes temían que la humanidad, aún no preparada, corrompiera las enseñanzas divinas. Durante siglos, el libro de Enoc se convirtió en un tesoro prohibido. Se dispersó en fragmentos, se ocultó en bibliotecas secretas y solo permaneció íntegro en comunidades que valoraban su memoria por encima de la censura. Los monjes etíopes fueron los guardianes más fieles, preservando sus páginas con devoción, asegurándose de que la voz de Enoc no se extinguiera. Cada copia era un acto de resistencia contra el olvido,
un intento de mantener vivos los secretos de los cielos y la advertencia sobre los ángeles caídos. El texto prohibido contenía más que historias de rebelión. Guardaba sabiduría oculta sobre la estructura del universo, la justicia divina y los límites del poder humano y angelical. Sus páginas registraban profecías, cosmologías y enseñanzas que cuestionaban la interpretación oficial de los textos sagrados, desafiando a los hombres a comprender la relación entre lo visible y lo invisible. Por ello, a lo largo de la historia, se buscó silenciarlo, escondiéndolo en rincones inaccesibles, lejos de ojos curiosos o indiscretos. No obstante, la memoria de Enoc resistió. A medida que pasaban los siglos, eruditos y exploradores redescubrieron fragmentos dispersos, en lenguas antiguas y manuscritos casi perdidos. Fue en el siglo XVIII cuando el mundo occidental volvió a escuchar su voz, gracias al hallazgo de manuscritos etíopes que reavivaron la fascinación por sus secretos. Este redescubrimiento no solo reveló historias olvidadas, sino que abrió la puerta a preguntas que aún hoy desafían a la teología y la arqueología. ¿Qué temían las religiones de sus páginas? ¿Por qué un conocimiento que advierte sobre la soberbia y la corrupción fue considerado peligroso? El libro perdido es testimonio de la lucha entre la memoria y el olvido, entre la curiosidad y el miedo. Contiene los ecos de una era anterior al diluvio, donde la humanidad y los ángeles coexistían en un delicado equilibrio, y nos recuerda que el conocimiento, aunque prohibido, puede sobrevivir a la persecución y al tiempo. Cada palabra que ha llegado hasta nosotros es un fragmento de la verdad que los cielos quisieron preservar, una advertencia y un regalo para aquellos capaces de escuchar. En este capítulo, el libro perdido no es solo un texto, es un símbolo. Representa la resistencia del saber ante la censura, la persistencia de la historia frente al olvido, y la posibilidad de que los secretos más antiguos puedan volver a iluminar la comprensión humana. Al leerlo, el hombre moderno revive la travesía de Enoc y los vigilantes, conectando pasado y presente, luz y sombra, conocimiento y responsabilidad. El redescubrimiento del libro nos invita a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo que damos por seguro, y a reconocer que incluso los textos olvidados pueden contener las claves de los grandes misterios del mundo. En su pérdida y recuperación, el libro de Enoc permanece como guardián de verdades que trascienden siglos, continentes y tradiciones, enseñándonos que los secretos más profundos, aunque prohibidos, siempre encuentran la manera de sobrevivir. El relato del libro de Enoc nos recuerda que la historia de los cielos y la tierra no se limita a relatos antiguos o a personajes lejanos. Los vigilantes cayeron por su amor desmedido a lo prohibido, y los Nefilim surgieron como consecuencia de esa transgresión. Sin embargo, incluso en la caída y el castigo, se revela una verdad profunda. La justicia y la misericordia divina coexisten, y el conocimiento, aunque peligroso, siempre contiene la semilla de la redención. Enoc, el hombre que se convirtió en Metatrón, nos muestra que la fidelidad y la comprensión pueden trascender la existencia terrenal. Su viaje de la tierra al cielo, de testigo a escriba celestial, simboliza la posibilidad de que la humanidad aprenda, registre y preserve lo prohibido sin sucumbir a él. Cada visión que recibió, cada secreto que guardó, es un recordatorio de que el equilibrio entre luz y sombra es frágil, pero alcanzable. El libro de Enoc, perdido y redescubierto, encierra un mensaje que atraviesa los siglos. La soberbia trae caída, pero el conocimiento, administrado con responsabilidad, abre caminos hacia la sabiduría y la comprensión del cosmos. La rebelión de los ángeles no solo narra un acto de desobediencia, sino que nos enseña que incluso la transgresión tiene consecuencias que pueden guiar a la reflexión y al aprendizaje. Así, la historia de los ángeles caídos, de los Nefilim y de Enoc no habla únicamente del pasado, ilumina el presente y plantea lecciones para el futuro. Nos recuerda que el poder y el conocimiento son herramientas que deben ser manejadas con respeto, y que la memoria de los actos, ya sean virtuosos o destructivos, es eterna. Cada secreto, cada visión, cada registro celestial persiste como guía para quienes buscan comprender la complejidad del universo y de la humanidad. El ciclo de caída, juicio y redención que atraviesa el libro de Enoc revela la estructura profunda de la existencia.
que incluso en la oscuridad más absoluta hay un hilo de luz que preserva la esperanza, que el castigo no es mera venganza, sino enseñanza, y que la historia, aunque llena de sombras, siempre ofrece la posibilidad de aprendizaje y reconciliación. La rebelión del cielo no es solo un relato de destrucción, es también un llamado a la conciencia, una invitación a mirar más allá de lo evidente y a comprender que los actos de los seres celestiales y humanos están entrelazados en un tejido de consecuencias y aprendizaje. Enoc nos recuerda que el conocimiento, aunque prohibido o olvidado, tiene el poder de iluminar y transformar, y que la historia de los ángeles caídos sigue viva en la memoria de quienes buscan la verdad. Finalmente, la voz del libro de Enoc resuena a través del tiempo, advirtiendo y enseñando. Incluso cuando la desobediencia parece triunfar y la corrupción domina la tierra, la esperanza y la justicia permanecen, recordándonos que el destino de la humanidad está siempre ligado a la comprensión de los secretos que los cielos desean revelar.